Bueno, Guille me ha pedido que responda algunas preguntas. No hay, gracias, muchas gracias. Las vemos el próximo domingo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, trataremos de responderla hasta donde podemos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta por acá. A ver. Gracias. Yo estaba leyendo en Hebreos, específicamente en el capítulo 10, marqué el versículo 26 que dice: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo subrayé porque me llamó mucho la atención y quería estar segura de que lo estoy interpretando bien, en el sentido de esto se trata de las personas salvas, que de alguna forma conocen que Dios nos salvó a través de su Hijo, pero si bien somos pecadores, entonces la diferencia está aquí en este versículo cuando dice si pecáremos voluntariamente. Sí, bueno, en primer lugar, las personas salvas ya entregaron su vida gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Un solo sacrificio y pasas, como dice la palabra, de vida a muerte. No hay ningún de muerte a vida. No hay ningún es que iba a decirlo, no hay ningún versículo en la Biblia que diga lo contrario, o sea, que pases de vida a muerte. O sea, tú pasas de muerte a vida, ¿no? Es difícil saber cuando una persona ha rechazado tajantemente ese plan de salvación, ¿no? De que el Espíritu Santo lo ha mostrado claramente y esa persona claramente ha rechazado ese sacrificio. Entonces lo que dice es, si yo rechazo ese sacrificio, no hay otro. Aunque las personas que rechazan el sacrificio de Cristo en realidad sí piensan que hay otro. Ese otro es mis obras, o ese otro es alguna otra religión, o ese otro es alguna otra cosa que creen que los puede salvar. Pero en realidad el único sacrificio que puede salvarnos para pasarnos de muerte a vida es la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo ahí es que no hay otro camino, es el único. Y una vez que tú lo rechazas, no hay otro, no existe otro camino. Eso es básicamente lo que está tratando de decir. Gracias. Gracias, buenos días. En Romanos capítulo 2, versículo 27, se lee: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Mi pregunta es, ¿esto se refiere a estos personas, hombre natural que guarda la ley y que de cierto modo, sin saberlo, tiene temor de Jehová, y condenan a esos creyentes que aparentemente guardan la ley, pero que definitivamente no dan un buen testimonio de ella? Estas personas que aún no son salvas pueden, como dice aquí, condenarlos. O sea, estamos hablando de un hombre no creyente que guarda la ley, que aplica los principios, pero que de cierto modo no lo sabe, pero sabe que debe hacerlo. Sí, esta es muy buena pregunta. Puede haber personas, a ver, desde el punto de vista de tu estatus espiritual, si le podemos llamar de alguna manera, con respecto al Espíritu Santo, hay tres estados, digamos, ¿no? Está el hombre natural que no ha nacido de nuevo, que no ha entregado su vida a Cristo, no le ha pedido a Cristo que entre en su corazón para salvarlo, entonces por ende no ha nacido de nuevo, no tiene ninguna
relación con el Espíritu Santo más que la relación del Espíritu Santo que te trata de llevar a los pies de Jesucristo, pero no mora el Espíritu Santo en él, ¿verdad? Perdón esta introducción, pero para explicarte un poquito más. Está el hombre carnal, ese sí nació de nuevo, ese sí tomó la decisión de recibir a Cristo, pero vive de una manera carnal. El Espíritu Santo sí mora en su vida, probablemente contristado, probablemente triste, pero mora en su vida. Y por ende, al morir, también tiene vida eterna, porque él depositó su fe en la cruz, depositó su fe en el sacrificio de Cristo. Pero vive carnalmente. ¿Ok? Y el hombre espiritual, que es el siguiente paso, que es el hombre que sí entregó su vida al manejo, a la conducción de Jesús. A que Él maneje, a que Él sea el centro. Y empiezas a tener una relación que empieza a crecer y a vivir en el Espíritu. ¿Okay? Pero pudiésemos también, pudiésemos también, tanto un hombre natural como carnal, empezar, y vamos a empezar por el natural, que es el ejemplo anterior. Yo puedo empezar a vivir por una serie de leyes religiosas, entre ellas puede ser la circuncisión, que me tengo que circuncidar, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Estos son los pasos que yo tengo que llevar para poder ser salvo, ¿verdad? Pero también un creyente, ya siendo creyente, carnal, también puede en su momento empezar a confiar en ciertas cosas como para poder tener una mejor relación con Cristo. ¿Okay? Y aquí me voy a detener un momento. Porque si hay algo que usa Satanás, o uno de los principales objetivos de Satanás hacia los creyentes, es que vivan carnalmente. Que vivan una vida religiosa, que vivan una vida siguiendo pasos, que puede ser muchas cosas, congregándome o religiosamente, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Pero no hay realmente una vida entregada, una vida con una relación profunda, confiando plenamente en el Señor. ¿Okay? Entonces, podemos también como que condenar a los no creyentes, ¿verdad? Siguiendo pasos, y entonces el no creyente termina no entendiendo que hay un camino que se llama la cruz. Entonces, a eso es a lo que se refiere particularmente. Bueno, tengo una pregunta en el Salmo 122, del 3 al 4. Bueno, en verdad tengo dos. Pero esta primera dice: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de allá, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Entonces, en teoría el Salmo 122 se está refiriendo como a como lo que está pasando en Jerusalén, una oración de paz. Entonces, no sé si esto, cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, si se refiere a los creyentes, a los no creyentes. Salmo 122, perdón. Del 3 al 4. Un segundito. Que si yo lo leo me es más fácil. Sí, bueno, a ver, te puedo ampliar esa pregunta mucho más después, pero en cierta forma
A ver, el pueblo de Israel definitivamente, como saben, tuvo una gran lucha con respecto a su relación con el Señor. Y muchas de esas luchas definitivamente son aplicables. O sea, respondiendo directamente a la pregunta que me haces, muchas son, si no todas, aplicables espiritualmente a un creyente. Ejemplo, bueno, cuando están en el desierto y Dios les habla del maná y que se iban a depender de ese alimento del Señor todos los días, que no lo podían guardar porque se dañaba y al día, ¿se acuerdan, no? Esa parte. Bueno, todas esas cosas tienen increíblemente una enseñanza directa a nuestra vida como creyentes. Porque si nos referimos a ese alimento, que sabemos que se trata de la palabra espiritualmente hablando, también debemos ir a ella todos los días. No podemos guardarla para mañana, ¿verdad? Como si fuéramos camellos, ¿no? Que comemos y pasamos varios días sin comer. Hay que estar cerca de la palabra constantemente. Ese maná dice que tenía todo, todas las vitaminas, la A, la C, la D, la E, la proteína, el carbohidrato, tenía todo, increíblemente. Bueno, espiritualmente la palabra también tiene todos los ingredientes. Tiene las vitaminas A, B, C, proteína, carbohidrato, todo espiritualmente. Por eso separarnos de la palabra es un gran error. Pero la enseñanza, que era específicamente el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y caminaron en el desierto, aplica directamente a nosotros. Entonces, muchas de estas enseñanzas obviamente aplican también a nosotros. Gracias. También tengo en ese mismo salmo, en el versículo 8, que dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Me llamó la atención que especificaba mis hermanos y mis compañeros, como separándolo. Entonces quería saber si esto aplicado a nuestras vidas se refería a nuestros hermanos en Cristo y compañeros refiriéndose a las personas que nos relacionamos que son no creyentes. Puede ser, no estoy seguro, pero puede ser que se refiera a hermanos del pueblo de Israel, o sea, los hermanos en fe y compañeros que, digamos, de alguna manera los rodeaban, pero no eran hermanos en la fe, digamos, ¿no? Eso puede ser. Sí. Okay, gracias. Por allá atrás. Sí, Daniel Caro tiene una pregunta en Mateo 23, del 8 al 12, al pasaje que dice: no digáis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Su duda es si no debemos decir a nadie maestro en sentido espiritual. No, a ver, no es tan rígido, digamos, la persona que nos discipula es nuestro maestro, ¿no? Pero, y ese maestro, en realidad, cuando nosotros estamos estudiando la Biblia o alguien nos está enseñando, digamos, la verdadera enseñanza es aquella que viene de un, llamemos entre comillas, maestro, que está dependiendo 100% del Señor. O sea, al final, en un discipulado, por ejemplo, es Cristo el que te está enseñando. O sea, porque es que si no es Cristo, ese discipulado no existe tal cosa, ¿no? Entonces, esa es una persona que Dios ha puesto para enseñarte acerca de el único maestro que hay, el verdadero. Pero de alguna manera es la persona que discipula, es tu maestro, ¿no? Pero es bien importante también entender que es tu maestro siempre y cuando sea una persona que está dependiendo 100%, 200% en el Señor. Porque es la única forma de que esa enseñanza vaya a llevar fruto. Y ese discipulado vaya a llevar fruto y recibas esa leche espiritual real, verdadero, no
contaminada. Entonces, si esa palabra y esa enseñanza y ese alimento que tú estás recibiendo es completamente inspirado en el Señor, obviamente es Jesús el que está en el medio, el único Señor, el único Maestro que tenemos todos, que tenemos nosotros, el que discipula, el discipulado, el que no se discipula, que ya recibió a Cristo, tiene un único Maestro, que es Jesús. ¿No? Pero yo decir que yo tomo estudios con fulano, que es mi maestro de la Biblia, pues no tiene nada de malo decir tal cosa. Por acá. Hola, buen día. Por favor, estuve leyendo Génesis y tengo una inquietud sobre la Torre de Babel. Ajá. Lo que no entiendo es cuál fue el propósito de Jehová al confundir y desarticular, vamos a decir así, Sí. esa torre, esa edificación, si todos estaban trabajando unidos, si todos estaban construyendo algo, de alguna manera era que no seguían a Jehová sino su propio ego, o si la idea era esparcirlos por el mundo y que volvieran como a retomar esa obra edificando en cada nación, por favor. Sí, el problema no era lo que estaban haciendo, sino el propósito. Se dice que la Torre de Babel prácticamente es como si fuera el inicio de todas las religiones, en donde todos empezamos a construir un puente, un camino a Dios, que no sea Dios mismo. Y la Torre de Babel era simplemente eso, ponernos todos de acuerdo, vamos a construir, vamos a llegar al cielo, vamos a hacer tal, vamos a llegar, porque no necesitamos otra cosa que nuestro esfuerzo, nuestras manos, nuestras habilidades ingenieriles, arquitectónicas y todo lo que esté a nuestro alcance para poder llegar a Dios, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que seguimos haciendo hoy en día. Esa Torre de Babel, seguimos construyendo torres de Babel. O sea, una religión no es otra cosa que ponerse de acuerdo en una serie de filosofías que son los bloques y las escaleras y las estructuras para llegar a Dios. Entonces, obviamente eso era altamente condenable, el propósito, porque eso era el propósito al final. Y cuando vemos, por ejemplo, ya en la tribulación, Apocalipsis, se habla de la Gran Babilonia, es esa torrecita de Babel en ese entonces que hoy es enorme, ¿verdad? Es enorme, y que finalmente Dios va a condenarla grandemente, ¿no? Justamente por eso. Pero ahí cuando todos de alguna manera venimos a Cristo, y en mi caso en particular, yo tenía mi torrecita de Babel. Claro, yo tenía mi torrecita de Babel y tenía los bloquecitos que yo estaba armando y mi filosofía y cómo me relacionaba con Dios. Porque, por ejemplo, en mi caso, nunca negué la existencia de Dios, nunca. Hay gente que dice que sí, no, que Dios no existe, pero la mayoría de nosotros, yo no negaba la existencia de Dios. Ahora, ¿cómo llegaba yo a Dios? Con mi torrecita de Babel. Ese era mi camino, mi torrecita de Babel. Que a medida que avanzaba en la vida, iba agregando pisos, ¿no? Hasta que vino el Señor y la destruyó.